Lo que estás a punto de escuchar cambió para siempre mi forma de ver el mundo. En 1947, 5 prisioneros fueron sometidos al experimento más aterrador jamás documentado. Ninguno de ellos volvió a ser humano. Y lo peor de todo es que esto podría estar sucediendo en este mismo momento, en algún lugar del mundo que desconocemos. Antes de comenzar, déjame advertirte algo. Esta historia no es para los débiles de corazón. Contiene detalles perturbadores que podrían quedarse en tu mente durante días, quizás semanas. Pero si decides quedarte conmigo hasta el final, descubrirás por qué los científicos involucrados nunca volvieron a dormir tranquilos y por qué algunos de ellos eligieron quitarse la vida años después. Si estás listo para conocer uno de los secretos más oscuros de la historia moderna, entonces acompáñame en este descenso a la locura. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, en las profundidades de una instalación militar soviética perdida en los bosques de Siberia, un grupo de científicos recibió una orden directa del Kremlin. La misión era simple en papel, pero monstruosa en la práctica. Descubrir qué le sucede a un ser humano cuando se le priva completamente del sueño durante un período prolongado. Pero esto no sería un experimento cualquiera. Esto sería llevado hasta las últimas consecuencias, sin importar el costo humano. Los sujetos del experimento fueron 5 prisioneros políticos, hombres condenados a muerte que recibieron una oferta imposible de rechazar: participar en este estudio a cambio de su libertad, al finalizar 30 días sin dormir. Lo que no sabían es que la libertad que les prometieron nunca llegaría. Lo que no podían imaginar es que en 15 días desearían estar muertos. La instalación fue diseñada específicamente para este propósito: una cámara hermética de aproximadamente 100 metros cuadrados, con paredes de acero reforzado y ventanas de observación de cristal blindado. Dentro colocaron literas, un baño básico, suministros de alimentos secos, agua corriente y libros para mantenerlos ocupados. Todo parecía relativamente humano, excepto por un detalle crucial. Las tuberías de ventilación habían sido modificadas para liberar un gas estimulante experimental, un compuesto químico diseñado para eliminar por completo la necesidad de dormir. Los primeros 5 días transcurrieron de forma relativamente normal. Los prisioneros conversaban entre ellos, leían, hacían ejercicio. Los científicos tomaban notas constantemente, monitoreando cada movimiento a través de las ventanas de observación. Todo estaba bajo control, o eso creían, pero en el 6.º día algo comenzó a cambiar. Las conversaciones se volvieron extrañas, llenas de paranoia. Uno de los prisioneros comenzó a gritar que podía escuchar voces susurrando su nombre desde las tuberías. Otro se quedaba completamente inmóvil durante horas, mirando fijamente a la pared, sin parpadear. Los científicos anotaron estos comportamientos como efectos secundarios esperados de la privación del sueño extrema. En el 9.º día los gritos comenzaron, no gritos de dolor físico, sino algo mucho peor. Gritos de terror absoluto, como si estuvieran viendo algo que sus mentes no podían procesar. Gritaban durante horas sin parar, hasta que sus voces se convertían en susurros roncos, y entonces de repente se detenían. El silencio que seguía era aún más perturbador que los gritos. Si esta historia te está inquietando tanto como a mí cuando la investigué por primera vez, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Cada semana traigo historias perturbadoras como esta, casos reales que desafían nuestra comprensión de la realidad. Dale like a este video si quieres que continúe investigando los experimentos más oscuros de la historia. Y ahora prepárate, porque lo que viene a continuación es cuando el experimento se convirtió en una verdadera pesadilla.
En el día 12, los científicos notaron algo extraño en las ventanas de observación. Estaban cubiertas. Los prisioneros habían arrancado páginas de los libros, las habían mezclado con sus propias heces y habían sellado completamente todas las ventanas desde el interior. Ya no podían ser observados. Los micrófonos seguían funcionando, pero lo único que captaban eran susurros ininteligibles y ocasionales risas que helaban la sangre. Los comandantes militares ordenaron a los científicos que se comunicaran con los prisioneros a través del sistema de intercomunicación. La respuesta que recibieron fue aterradora. Una voz, apenas reconocible como humana, susurró: «Ya no queremos ser liberados. Déjennos aquí». Esto desencadenó una discusión acalorada entre los científicos y los oficiales militares. Algunos querían terminar el experimento inmediatamente, otros insistían en continuar. Al final, la curiosidad científica y las órdenes superiores prevalecieron. El experimento continuaría. En el día 15, el silencio dentro de la cámara se volvió absoluto. Ni un solo sonido durante más de 3 días completos. Los científicos temían que todos hubieran muerto, pero los monitores de signos vitales, aunque irregulares, aún mostraban actividad. Estaban vivos, pero completamente silenciosos. Esto era antinatural, imposible. Humanos sometidos a tal estrés deberían estar haciendo algún tipo de ruido. Finalmente, en el día 18, tomaron una decisión. Abrirían la cámara para verificar las condiciones de los sujetos. Cuando anunciaron a través del intercomunicador que iban a entrar, la respuesta que obtuvieron hizo que incluso los soldados más curtidos sintieran un escalofrío recorrer sus espinas. Las 5 voces, hablando al unísono en perfecta sincronía, dijeron: «No queremos ser liberados, ya no somos como ustedes. Si abren esa puerta, tendrán que matarnos a todos». Pero las órdenes eran claras. A las 3 de la madrugada del día 19, un equipo de soldados con máscaras de gas y armas preparadas comenzó a abrir la puerta de la cámara. Lo primero que los golpeó fue el olor. Un hedor insoportable a carne podrida, excrementos y algo más. Algo que no podían identificar, pero que les revolvía el estómago de forma inmediata. Cuando finalmente lograron abrir la puerta completamente y entraron con sus linternas, lo que vieron los perseguiría por el resto de sus vidas. 4 de los 5 prisioneros estaban vivos, pero ya no eran reconocibles como seres humanos. Habían destrozado sus propios cuerpos de formas inimaginables. Se habían arrancado trozos de carne y músculo de sus piernas y abdómenes. Algunos tenían los órganos internos expuestos. Y lo más perturbador de todo, parecían haberse comido partes de sí mismos, pero estaban conscientes, completamente conscientes. Y cuando vieron a los soldados, comenzaron a reír, una risa aguda, antinatural, que no parecía provenir de gargantas humanas. Uno de ellos, con las costillas completamente expuestas y los pulmones visibles, moviéndose con cada respiración, se arrastró hacia los soldados y susurró: «Finalmente lo entendemos. Hemos visto lo que hay al otro lado del sueño. El 5.º prisionero estaba muerto en el centro de la habitación, o eso parecía. Su cuerpo había sido completamente destrozado, con órganos esparcidos por toda la cámara. Pero aquí viene la parte que nadie puede explicar. Los otros 4 prisioneros habían organizado meticulosamente sus órganos en un patrón circular perfecto, como si fuera algún tipo de ritual. Comparte este video con alguien que se atreva a escucharlo completo. Esta historia necesita ser conocida porque lo que sucedió después revelaría verdades sobre la naturaleza humana que la ciencia todavía no puede explicar. Estamos llegando al clímax de esta pesadilla y te prometo que el final te dejará sin palabras. Los soldados intentaron sacar a los prisioneros de la cámara, pero estos se resistieron con una fuerza sobrehumana. Hombres que deberían estar muertos por la pérdida de sangre peleaban como animales salvajes.
Uno de ellos logró arrebatarle el rifle a un soldado y lo descargó contra su propio estómago, riendo mientras lo hacía. Tardaron más de 1 hora en someterlos a todos. Los científicos tomaron la decisión de sedarlos y llevarlos a la enfermería para intentar salvar sus vidas. Pero aquí es donde el experimento reveló su aspecto más aterrador. Cuando comenzaron a administrar los sedantes, los prisioneros entraron en pánico absoluto. Gritaban que no los durmieran, que si los hacían dormir morirían. Y tenían razón. El primer prisionero en ser sedado murió instantáneamente. En el momento en que el sedante hizo efecto y sus ojos se cerraron, su corazón simplemente se detuvo. No hubo convulsiones, no hubo lucha, solo muerte instantánea. Los médicos estaban desconcertados. Esto no tenía ningún sentido médico. Con los 3 prisioneros restantes, los científicos decidieron mantenerlos despiertos mientras intentaban reparar sus cuerpos destrozados. Fue durante estas cirugías de emergencia que obtuvieron las declaraciones más perturbadoras. Uno de los prisioneros, mientras los cirujanos intentaban detener una hemorragia masiva en su abdomen abierto, se rió y dijo: «Cortaron la conexión. Cuando dormimos, ellos vuelven. Ellos siempre están esperando en nuestros sueños». Los médicos trabajaron durante horas, pero era inútil. El daño era demasiado extenso. Además, los prisioneros no cooperaban. Se arrancaban las suturas apenas los cirujanos terminaban de coserlos. Uno de ellos se arrancó su propia lengua con los dedos y la arrojó a uno de los científicos mientras reía histéricamente. El comandante, a cargo del experimento, ordenó que se terminara todo de inmediato. Los 3 prisioneros restantes debían ser ejecutados. Pero cuando los soldados entraron para cumplir la orden, uno de los prisioneros les hizo una pregunta que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Con la voz tranquila, casi serena, preguntó: ¿pueden explicar por qué están tan desesperados por dormir cada noche? ¿Alguna vez se preguntaron qué sucede realmente cuando cierran los ojos? Nosotros lo descubrimos, y ahora no podemos volver. Uno de los científicos más jóvenes, incapaz de soportar más esta situación, le preguntó directamente: ¿qué son ustedes? La respuesta que obtuvo fue escalofriante. El prisionero, con los ojos completamente inyectados en sangre y una sonrisa que parecía demasiado amplia para su rostro, respondió: «Somos ustedes sin la ilusión del sueño. Somos lo que realmente son los humanos cuando no están siendo controlados por esa necesidad primitiva de dormir. Somos libres». Los soldados recibieron la orden de disparar. Uno por uno, los 3 prisioneros restantes fueron ejecutados, pero incluso mientras las balas perforaban sus cuerpos, seguían riendo. Hasta su último aliento reían. Después del experimento, la instalación fue completamente sellada. Todos los documentos relacionados fueron clasificados como alto secreto. Los científicos y soldados que participaron fueron dispersados a diferentes partes de la Unión Soviética con órdenes estrictas de nunca hablar sobre lo sucedido. Pero los secretos de esta magnitud nunca permanecen enterrados para siempre. En los años siguientes, varios de los científicos involucrados desarrollaron insomnio crónico severo. 3 de ellos se suicidaron, dejando notas casi idénticas que decían: «Ya no puedo dormir sin verlos. Están esperando en mis sueños». El comandante militar que ordenó el experimento fue encontrado muerto en su casa 10 años después, con los ojos abiertos de par en par y una expresión de terror absoluto congelada en su rostro. Uno de los médicos que trabajó en las cirugías de emergencia eventualmente habló, décadas después, cuando ya era un anciano moribundo. Reveló detalles adicionales que no estaban en los informes oficiales. Dijo que durante las cirugías,
Cuando los prisioneros estaban completamente despiertos, sin anestesia general, sus cerebros mostraban patrones de actividad que no eran humanos. Era como si hubiera algo más controlando sus cuerpos desde dentro. Este médico también reveló algo que nadie más había mencionado. En las últimas horas, antes de que todo terminara, los prisioneros comenzaron a hablar en idiomas que ninguno de ellos había sabido antes. Idiomas antiguos que ni siquiera los lingüistas pudieron identificar completamente. Hablaban sobre entidades que existían en el espacio entre la vigilia y el sueño, seres que se alimentaban de la inconsciencia humana. Si llegaste hasta aquí, significa que tienes el coraje de enfrentar las historias más oscuras de nuestra realidad. Te pido que te suscribas al canal ahora mismo porque tengo muchas más historias como esta que investigar y compartir contigo. Dale like si esta historia te impactó tanto como a mí y compártela con alguien que se atreva a escucharla completa. En la descripción dejaré enlaces a documentos desclasificados y testimonios adicionales para aquellos que quieran investigar más a fondo. Ahora, déjame contarte por qué esta historia es más relevante de lo que piensas. Después de que estos eventos salieron a la luz, décadas después, varios investigadores independientes comenzaron a buscar evidencia. Lo que encontraron fue aún más perturbador. Reportes de experimentos similares en otras partes del mundo, instalaciones secretas en Estados Unidos, China, incluso algunos países de Europa, donde se realizaron variaciones de este mismo experimento durante la Guerra Fría. Uno de estos investigadores logró obtener fragmentos de un informe médico soviético fechado varios meses después del experimento original. El informe describía autopsias realizadas en los cuerpos de los prisioneros. Los hallazgos eran imposibles. Sus cerebros mostraban niveles de actividad neuronal que continuaron hasta 3 horas después de que fueron declarados clínicamente muertos. Sus glándulas suprarrenales estaban completamente destruidas, como si hubieran estado bombeando adrenalina sin parar durante semanas. Pero lo más inquietante estaba en sus ojos. Los tejidos oculares mostraban daños consistentes con haber estado expuestos a luz extremadamente brillante durante períodos prolongados, pero nunca hubo tal luz en la cámara. Era como si hubieran estado mirando algo que emitía una luminosidad que no existía en nuestro plano de realidad. Existe una teoría entre algunos neurocientíficos que estudian la privación del sueño extrema. Proponen que el sueño no es simplemente un período de descanso para el cerebro, sino un mecanismo de defensa evolutivo. Cuando dormimos, nuestro cerebro entra en un estado que lo protege de percibir ciertas frecuencias de la realidad que normalmente están fuera de nuestro alcance sensorial. Sin este filtro protector, los humanos pueden comenzar a percibir dimensiones de la existencia para las cuales nuestra psique no está preparada. Esta teoría explicaría por qué las personas sometidas a privación extrema del sueño reportan alucinaciones tan vívidas y aterradoras. No serían alucinaciones en absoluto, sino percepciones reales de aspectos de la realidad que normalmente están bloqueados de nuestra conciencia. Los prisioneros del experimento ruso no se volvieron locos. Quizás simplemente vieron demasiado de lo que realmente existe más allá del velo del sueño. En la década de 1990, después del colapso de la Unión Soviética, hubo un breve período donde muchos documentos clasificados fueron desclasificados o filtrados. Entre estos documentos había referencias cruzadas a un proyecto conocido como Operación Vigilia Eterna. Aparentemente, el experimento del sueño no fue un evento aislado, sino parte de un programa mucho más grande diseñado para crear supersoldados que no necesitaran dormir. Los documentos sugieren que hubo al menos 12 intentos más de replicar los resultados, todos con consecuencias igualmente catastróficas.
En uno de estos experimentos posteriores, mantuvieron a los sujetos despiertos por solo 10 días, con la esperanza de evitar los resultados extremos del primer experimento. Pero el resultado fue el mismo: locura absoluta, automutilación y muerte. Lo que hace que esta historia sea aún más perturbadora es que nunca sabremos con certeza cuánto de esto es real y cuánto podría haber sido exagerado o modificado a lo largo de los años. Los documentos oficiales fueron destruidos o permanecen clasificados. Los testigos están muertos. Solo quedan rumores, testimonios de segunda mano y fragmentos de evidencia que pintan un cuadro incompleto pero aterrador. Pero hay un detalle final que me gustaría compartir contigo, algo que me ha quitado el sueño desde que lo descubrí. En 2005, un grupo de estudiantes de medicina en Rusia afirmaron haber encontrado la ubicación exacta donde se llevó a cabo el experimento original. La instalación había sido abandonada durante décadas, cubierta por el bosque siberiano. Decidieron explorarla con cámaras. Las imágenes que lograron capturar antes de que sus equipos fallaran muestran la cámara de experimentación todavía intacta. Las paredes siguen cubiertas con ese material oscuro hecho de páginas de libros y excremento. Pero lo más inquietante es lo que grabaron en audio: susurros, voces ininteligibles que parecían venir de las paredes mismas. Ninguno de esos estudiantes regresó para una segunda visita. De hecho, 2 de ellos desarrollaron insomnio crónico después de esa expedición. Déjame preguntarte algo. Esta noche, cuando cierres los ojos y te entregues al sueño, ¿estarás seguro de que estás descansando? ¿O es posible que el sueño sea lo único que mantiene ciertas puertas cerradas en tu mente? Los prisioneros del experimento ruso afirmaron haber visto lo que hay del otro lado. Dijeron que preferían la locura y el dolor de permanecer despiertos que enfrentar lo que los esperaba en el sueño. Quizás el verdadero horror no fue lo que el experimento les hizo a esos hombres, sino lo que ellos descubrieron sobre todos nosotros. Tal vez cada noche, cuando dormimos, no estamos descansando. Tal vez estamos siendo protegidos de una verdad que nuestras mentes conscientes no podrían soportar. Esta historia nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Realmente sucedió? ¿Fue todo un experimento psicológico elaborado? ¿O es una leyenda urbana basada en fragmentos de verdad? La respuesta probablemente esté en algún lugar intermedio, pero lo que es innegable es el impacto que ha tenido en todos los que la han escuchado. Si esta historia te perturbó, si te hizo cuestionar la naturaleza del sueño y la conciencia, entonces ha cumplido su propósito. El verdadero terror no proviene de monstruos en las sombras, sino de la posibilidad de que haya aspectos fundamentales de nuestra existencia que no comprendemos y que quizás nunca deberíamos comprender. Te invito a que investigues por tu cuenta. Busca los documentos desclasificados, lee los testimonios, forma tu propia opinión. Pero te advierto, una vez que empiezas a cavar en los experimentos secretos de la Guerra Fría, encontrarás que la línea entre la ciencia y la locura es mucho más delgada de lo que te gustaría creer. Esta ha sido la historia del experimento del sueño ruso, una de las leyendas más aterradoras del siglo XX. Sea verdad o ficción, nos recuerda que la curiosidad humana no tiene límites y que a veces, en nuestra búsqueda de conocimiento, podemos abrir puertas que nunca debieron ser abiertas. Antes de despedirme, quiero recordarte que si disfrutaste este contenido y quieres más historias que desafíen tu percepción de la realidad, suscríbete al canal ahora. Cada semana investigo los casos más perturbadores de la historia. Dale like si esta historia te mantuvo en suspenso hasta el final y compártela para que más personas conozcan estos secretos oscuros de nuestro pasado. Esta noche, cuando vayas a dormir,
Quizás recuerdes esta historia. Quizás te preguntes qué hay realmente esperando en ese espacio entre la conciencia y la inconsciencia. Y tal vez, solo tal vez, agradezcas ese don del sueño que damos por sentado cada noche. Duerme bien, si puedes. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro de los misterios más oscuros y perturbadores que la humanidad ha intentado mantener en secreto. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos, pero no por demasiado tiempo.